Bien, en esta clase vamos a ver el universo fuera del sistema solar. Recordemos que el Sol, los planetas, formamos parte del sistema solar, ¿no? La idea esta que tenemos que tener presente siempre es que el sistema solar va a estar siempre acompañando a lo que es el universo en general, ¿bien? Esto es algo importante que lo tenemos que tener en cuenta. Voy a 2 segundos, vamos a acomodar el audio, vamos a silenciar acá, perfecto. Bien, para no tener eco, por las dudas, disculpen. Bueno, ahora sí, continuamos. La idea justamente es que tengamos en cuenta cuando uno suele hablar de universo, siempre suele despojar a la Tierra y nosotros como si fuéramos parte del universo. No sé si a ustedes les suele pasar, pero en muchas oportunidades, cuando uno ve la evolución del universo y eh, cómo este va evolucionando a lo largo de los millones de años, sabemos pensar o imaginar que el... Bien, Amanda ahí se vuelve a conectar. ¿Todo ok, Amanda? Bien, Ahora sí, Dios. perfecto. Decía que muchas veces, cuando uno piensa en el universo y cómo evoluciona el universo, suele despojar, o sea, suele agarrar la Tierra y el sistema solar y ponerlo como en una estantería fuera del universo. Muchas veces, ¿no? Como que uno piensa en el universo y se imagina algo que está lejos, pero no que nosotros somos parte de el universo. Y en realidad somos parte del universo, estamos en un rincón dentro de una galaxia y la galaxia está dentro de un rincón de este universo tan vasto y enorme como es el que tenemos nosotros. Bueno, eh, dentro del universo vamos a encontrar diversos objetos. Algunos van a ser estrellas, agujeros negros, nebulosas, cúmulos, galaxias, energía oscura, materia oscura. Vamos a encontrar muchísimos elementos que conforman el universo a gran escala. ¿Bien? Y de hecho, si se fijan en esta imagen que tengo de fondo, es una imagen de espacio profundo que tomó el telescopio James Webb hace poco tiempo y Sí, que uno en una foto que ocupa un pequeño espacio de nuestro cielo, el telescopio espacial Webb logró capturar cada uno de de ese detalle irregular, es una galaxia sí. conformada por millones de estrellas. Realmente eso es algo muy, muy, muy sorprendente. Ahora, Bueno, si estamos solo en el universo, sería poco, es más probable que haya mucha vida a que haya poca vida. O sea, literal, habiendo tanto lugar, sin duda. Bueno, este gráfico seguramente alguna vez lo han visto. Y esto es algo muy interesante. El universo, en la teoría más aceptada actualmente, es la teoría que denomina o se llama Big Bang. Significa la gran explosión. Curiosamente, cuando los astrónomos plantearon esta teoría, no la llamaron Big Bang, sino que Big Bang fue un chascarrillo, fue una broma que le hacían los críticos de la teoría y decían, ah, sí, que fue una gran explosión la creación del universo. El universo siempre estuvo desde siempre. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 100 años atrás, las principales teorías que había respecto a por qué se ve el universo así y qué es lo que llevó a ser el universo como es actualmente, se pensaba que el universo siempre estuvo y siempre existió y siempre fue parecido. Esa fue la teoría más vigente durante mayor cantidad de años. De hecho, eh, hasta el propio Albert Einstein al principio decía o sostenía
que el universo era estático, que estaba quieto a gran escala, que no existía que no hubiera existido una gran explosión al principio. De hecho, también fue complejo darse cuenta y cómo medir esa supuesta explosión inicial. ¿Bien? Descubrirla, o sea, uno puede, como teoría, uno puede estar un sábado de la noche juntado entre amigos, hablando macanas, y se le ocurren ideas locas sobre el universo y sobre todo la evolución estelar y sobre todas estas cosas. Ahora, llevarlo a la ciencia, llevarlo a, bueno, esta teoría que vos sostenés, bueno, ¿cómo me doy cuenta que realmente existe esto? ¿Bien? Y acá es algo interesante. Por ejemplo, una de las teorías que se planteó dentro del Big Bang fue, una de las hipótesis, mejor dicho, era que si existió esta explosión inicial, debería de encontrarse una radiación cósmica que sea el origen del universo. Y curiosamente, hubo un descubrimiento fortuito en el laboratorio Graham Bell, que alguna vez habrán escuchado del inventor Graham Bell. Bueno, el laboratorio Graham Bell funcionó muchísimo tiempo y actualmente creo que hay alguna repartición todavía que tienen. Colocaba antenas de radiotelescopio y en la década de los 50 más o menos, entre los 50 y los 60, colocando unas antenas parabólicas grandes en el laboratorio encontró una interferencia cuando apuntaban a ciertos lugares. Y las primeras antenas grandes que se empezaron a construir. Y empezaron a notar ruidos raros. Al principio pensaban que estaban mal construidas las antenas, entonces volvían a arreglar los equipos, modificaban cosas, ponían las antenas y volvían a sentir señales de ruido, como interferencia con las grandes antenas. Después pensaron, incluso hasta en un momento dijeron, che, ¿no será que las palomas no están haciendo nido adentro de la antena y no están haciendo ruido y las antenas detectan esos sonidos, esos ruidos raros? Bueno, sacaron todas las palomas, los pájaros que estuvieron dando vuelta y seguía el ruido, seguía el ruido. Hasta que un físico se juntó con el laboratorio Graham Bell, que venían teniendo esta interferencia, y les planteó que la interferencia podía venir justamente desde los confines del universo. Podía venir de lo que se denominó radiación cósmica de fondo. Esto que ven acá al inicio. Y esto es muy interesante. No había escuchado eso. Esto es muy, muy interesante. La radiación cósmica de fondo es el ruido de fondo de la explosión inicial que dio la creación del espacio, del universo. Por lo menos es lo que se piensa ahora. Y es algo muy interesante. Cuando sucede esta explosión donde se genera materia nueva, donde genera átomos de hidrógeno, donde se generan algunos átomos de helio, y no mucho más que eso, generó tanto ruido, pero no un ruido de que escuchemos con sonido, sino cambió tanto la dinámica del espacio que quedó ese ruido, esos escombros iniciales en los confines del universo. Y algo interesante era que cuando los físicos empezaron a teorizar esto de, che, si apunto la antena parabólica está a aquel lado, escucho. Si apunto a aquel lado, escucho. Si apunto a este lado, escucho. Hicieron un mapa completo de todo el cielo y en todas las direcciones venía esta interferencia. Y esto es algo muy interesante. Es una interferencia que no la produce ningún objeto como conocemos nosotros actualmente. No lo produce ni estrellas, ni agujeros negros, ni nada, sino que es algo previo a que existieran las primeras estrellas. Esto es algo muy interesante. Es como si fuera un sonido ambiente constante.
Exactamente. Y Mm, la teoría justamente decía, si existe un Big Bang, debería existir un fondo de radiación. Pero debería existir en todas las direcciones donde uno apuntara. Y efectivamente, cuando tuvieron los equipos necesarios, hicieron el relevamiento de todo el cielo, encontraron este sonido, este mm, ruido de sí. fondo. Exactamente. Es una perturbación que está Mm. constantemente. Es ¿Y cómo, como, sí, cómo saben que eso es real, lo que ellos están diciendo? Estilo, como, y eso es muy buena pregunta, además. Resulta que en la astronomía los cambios de modelos para explicar el cielo ha cambiado a lo largo de los años. De hecho, este modelo tendrá como mucho, 100 años, como mucho, las primeras referencias a estas posibilidades. Entonces, hasta hace 100 años era otro el modelo que había. Y quizás de acá a 50 años se mejore. Por ahora, la teoría más aceptada es esta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la teoría planteaba que debería existir un fondo de radiación cósmica. Cuando se tuvo los equipos necesarios, se encontró esa radiación. Mm, Después, otra cosa interesante también es que el modelo planteaba, cuando se forman en esa explosión inicial, se forman los primeros átomos de hidrógeno y también de helio. Sobre todo todos los átomos de hidrógeno que tiene el universo actualmente se formaron ahí. Y hasta que esos átomos individuales que estaban vagando libremente se pudieron agrupar, hacer como grumos, y luego muchos más átomos de hidrógeno se iban pegando a esas esferas, hasta mm, formar una estrella que tuviera capacidad de tener un tipo de reacción química, un tipo de fenómeno físico que se llama fusión nuclear. La teoría sostenía que hasta que pasase eso, tenía que haber pasado algunos miles de años. Y resulta que entre la antigüedad que tiene el fondo de radiación cósmica y la antigüedad que se encontraron con las estrellas más viejas del universo, hay una diferencia de 400.000 años. Y eso estaba predicho por la teoría. Porque decía la teoría, al principio se formaron átomos mm. libres. Y después, Emma, ¿todo bien con la compu? sí, no sé, se había apagado y después salió de la Perfecto. reunión y volvió a entrar. Bueno, te quedan bien las gafas. Me encanta la onda. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que tardó 400.000 años, ahí tenemos otro gran indicio Mm. de que quizás la teoría del Big Bang tenía razón. ¿Bien? Pero O como te digo, sea, perdón, Dari, ¿sí? desde la explosión hasta que se formaron los primeros átomos, se juntaron los primeros átomos, pasaron 400.000 años. Exactamente. En esos 400.000 años, los átomos tuvieron tiempo para ir formando, por acción de qué? De la gravedad. Claro. Dos átomos pesan más que uno, se acercó ese, y tres se acerca otro cuarto, y así, dándole el tiempo suficiente y teniendo la masa cerca, digamos, teniendo una cantidad importante de átomos de hidrógeno Mm, cerca, podías luego juntar eso, y ahí es que teníamos luego las primeras estrellas. Algo importantísimo es que sale de esto es ¿a dónde es lo más lejano que podemos ver? Lo más antiguo que podemos ver. Ahí tenemos el dato. Lo más antiguo que podemos ver es el fondo de radiación cósmica. Y es lo que más lejos se encuentra de nosotros en este momento. Porque el universo, al expandirse, el fondo de radiación cósmico es, imaginémoslo como si fuera una gran burbuja, un gran globo, y nosotros estamos adentro de esa esfera.
Y eso está expandiéndose cada vez más, cada vez más. Y lo más viejo que podemos detectar es el fondo de radiación cósmica. Y algo interesante es que vos, Amanda, seguro has visto, vos quizás, Emma, no, por la edad, los televisores viejos, ¿vieron cuando Sí, estaban sin antena? Había sí, esa chisperío gris y negro, esa lluvia, esa sí, lluvia. Bueno, sí. un porcentaje de esa lluvia Mm, es el fondo de radiación cósmica. Ese es un dato muy curioso. ¿En Los serio? televisores nuestros detectan un porcentaje, la mayoría es interferencia local, Sí, pero sí. parte de esa interferencia que detectan los televisores viejos es fondo de radiación cósmica. Mm, Es re loco eso. sí, Y es lo más bien, y aparte es lo más lejano que podemos ver, que claro. podemos, porque antes de eso no existía nada del Mm. universo actual. Nada de Pensar que lo que le... conocemos actualmente, Sí. ¿no? Porque hay muchas teorías con respecto a si el universo antes existía, si no, si qué había, Mm, si hay un ciclo de explosión y después se vuelve a contraer. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Pero por ahora, lo más lejano que podemos ver es el fondo de radiación cósmica, que tiene unos 13.700 millones de años de antigüedad. Que esa es la Pensar edad que le de dábamos nuestro unos universo. correctivos a la tele Sí, esa. le pegamos al No sé. costado del televisor. Sí, sí. Bien. Fíjense otros datos interesantes, ¿cómo le llaman? A la etapa desde que existe la radiación cósmica hasta las primeras estrellas se le llama edad oscura. Y esto es literal. ¿Por qué se le Mm, dice edad oscura? Porque no había fusión nuclear dentro de estrellas, por lo tanto, no había nada que generara luz. claro. Literalmente fue una edad oscura. Luego, teniendo las primeras estrellas estaban vagabundas, no estaban conformando galaxias. Recién pasado algunos milenios, pudieron aglutinarse galaxias. ¿Por qué? Porque tenían el suficiente tiempo las estrellas para juntarse más o menos unas con otras. Mm, Pero al principio el universo solamente contaba con estrellas, no había planetas. sí, Para que existiesen los planetas, ¿qué teníamos que tener? Necesitábamos elementos químicos diferentes al hidrógeno y al helio, y que al habían helio. sido elementos formados en el inicio del universo. Después el Mm, helio, la mayoría del porcentaje de helio que conocemos actualmente se formó dentro de estrellas. El uranio, el hierro, el fósforo, todo lo que el calcio, todos los elementos químicos que conocemos mm, actualmente se formaron dentro de estrellas. A veces por estrellas que explotaban y lograban formar elementos químicos más pesados en esas explosiones estelares. También otras, dependiendo del tamaño de las estrellas, van a poder formar elementos químicos más pesados, como el uranio y esos, o mm. elementos más livianos, como el nitrógeno, como, bueno, toda la tabla periódica, ¿no? Sí, Los elementos químicos más densos van a ser más complicados formarlos, y algo de eso, por ejemplo, explicaría la abundancia de elementos químicos en el universo. mm, Si es más difícil formar el elemento A, por lo tanto, deberíamos encontrar menos elementos A en el universo. Y claro. efectivamente eso sucede. ¿Bien? Eso es algo Sí. interesante. Luego de que muchas estrellas hayan explotado liberando elementos químicos más complejos, esos elementos químicos, esos átomos, esas moléculas, iban a luego formar con el tiempo suficiente planetas, Planetas, sí. nebulosas, Mm, cosas más complejas, ¿no? Pero al principio era como un gran, imaginemos, a veces se le dice como si fuera una gran sopa. Esa mm, sopa de hidrógeno formó estrellas. Esas estrellas luego
pudieron formar galaxias, ya que se iban agrupando. Mientras se iban agrupando, algunas morían, explotaban y liberaban elementos químicos más complejos al resto del entorno donde estaban. Entonces, con tiempo, se podían empezar a formar planetas y cosas. Y algo interesante es que mientras todo esto va ocurriendo, este cono, el gráfico interesante es que el universo, si vos ves acá la curva, se está expandiendo. Y esto es muy, muy interesante. El universo, a medida que uno se encuentra más lejos, las cosas parecen que se aceleran para irse más lejos de uno. Y esto es muy interesante. Gracias a esa expansión del universo, el diámetro del universo observable, que es lo más lejos que yo puedo ver con un telescopio, va a ser unos 26.000 años luz de distancia. Y esto es muy interesante. Cuando a veces utilizamos las unidades de velocidad de la luz para decir tal objeto está a tal distancia, a veces nosotros cometemos una equivocación al mencionar la edad del objeto con la distancia del objeto. Si el objeto se encuentra cerca, por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros, que es después del Sol, que es Alfa de Centauro, está a 4 años luz de distancia. Exactamente, podemos decir que la luz tardó 4 años en llegar a nosotros. Pero si hablamos de una galaxia que se encuentra en los confines del universo, ahí la relación entre edad que tiene la galaxia y tiempo que le tardó en llegar a nosotros pueden llegar a variar. ¿Por qué? Porque al estar más lejos, la galaxia actualmente se encuentra mucho más distante que la luz que nos está llegando. Esto es interesante. Entonces, una galaxia que está en el límite del sistema del universo envió la luz, suponete, hace 13.000 millones de años luz. Cuando estaba ubicada a esa distancia, ahí nos llegó la luz. Pero ahora, si uno quisiera realmente encontrar la galaxia esa, no va a estar a 13.000 millones de años luz. Va a estar muchísimo más lejos. Claro. Y algo interesante es que si sigue expandiéndose el universo, va a llegar un momento de que va a haber objetos del universo que nunca jamás vamos a poder ver. Porque el universo se expande, mientras más lejos está, más se expande. Y llega un momento que la expansión es tan grande que la luz que tira esa estrella o esa galaxia o lo que fuere, nunca va a tener tiempo suficiente para llegarnos a nosotros. Porque sí, ya va a haber estado tan lejos que nunca va a llegar a nosotros. Pero O sea, literalmente va a haber cosas que nunca vamos a conocer. Esto es algo muy loco, ¿no? Parece ciencia ficción, decir cómo. No, no. Físicamente, la teoría que hay actual te dice que va a haber cosas en los confines del universo que jamás vamos a poder ver. Pero en los confines. Mientras más cerca se encuentren de nosotros, sí lo vamos a ver. Porque el universo no se expande tan rápido en la cercanía. Se expande a gran escala, a gran escala se expande rápido. ¿Bien? Pero esa expansión es propia de la teoría del Big Bang, es que las ondas de la explosión siguen alejando los objetos. Es interesante esto. Sí. Pensar el Big Bang como una bomba es algo equivocado. Porque no fue una bomba donde moviste el aire que existía. Moviste moviste el suelo que existía. Eso es una bomba. En el Big Bang sucede algo muy interesante. No es una explosión, sino que es creación de espacio. Se crea espacio nuevo entre vos y yo, entre vos y Emma, entre nosotros. Se crea espacio. Algo que no existía, se crea. Y eso es algo súper, súper
complejo de imaginarse al principio, porque uno dice, ¿cómo que se crea espacio? Sí, lo que se crea es espacio nuevo. Antes del Big Bang no había espacio. De hecho, todo lo que existía estaba encapsulado a niveles ínfimos. Era todo energía confinada en un espacio íntimo. No existía el espacio. El espacio, digo, el volumen que hay entre ustedes y yo, entre, digamos, esto, arriba, abajo, derecha, izquierda, digamos, a nivel cúbico, ¿no? No existía ese espacio. Cuando un ejemplo bueno de creación de espacio nuevo es, imagínense un budín, ¿bien? Donde adentro ponemos pasas de uvas o nueces, ponemos nueces. Imaginemos que cada nuez es una estrella o una galaxia. Ponemos esa masa cruda con nueces cada tanto adentro, lo metemos al horno. Cuando se empiece a inflar esa masa, ¿qué va a pasar con la distancia entre cada nuez? Que Leja, van a estar más separadas. más separadas. Y fíjate una cosa, todas van a estar separadas unas de otras y resulta que no hay un centro. Pensá que el universo está completo para todos lados. En un budín, bueno, es decir, acá tenemos el punto medio porque podés calcularlo. Pero pensé en un lugar donde no existe borde, no tenés una punta, sino que todo se expande para todos lados. Creas lugar nuevo, creas un espacio nuevo, volumen nuevo entre las estrellas. Con el ejemplo del budín, uno toma distancia. Y fíjate esto también, no hay un punto que uno pueda decir, este es el lugar donde ocurrió el Big Bang. Este es el punto cero, este es el núcleo de donde empezó todo. Porque cuando se crea espacio, todo se separa de todo al mismo tiempo. Claro. Pero fíjate vos, yo te doy un ejemplo con respecto a la velocidad que se expanden las cosas. Supongamos que tenemos una pasa de uva, imaginemos 5 pasas de uva. La pasa de uva, la 1 con la 2, en una hora se separa 1 centímetro, supongamos. La pasa de uva 2 y la 3 se separa cada una hora 1 centímetro. La 3 y la 4 también se separa 1 centímetro cada una hora. Y la 4 y la 5 lo mismo. ¿Bien? Ahora, yo te pregunto, en una hora, la pasa de uva 1 con la pasa de uva 3, ¿cuántos se separaron? Eh, La pasa de uva 1 dos, con la 3. 2 dos, centímetros. 2 Porque centímetros. se separó la 1 y la 2, Uno, 1 centímetro, y y la la 2 y 2 y la la 3, 3. otro centímetro. 2 centímetros en una hora. Claro. Ahora, ¿cuántos centímetros se separó de las 5? 5. 4. En una hora. No, 4. sí, 4. 4. 4 en 4. una hora. Mm, Y esto es algo así, es lo que se ve en sí, el sí, universo. Mientras más lejos te vas, más rápido se mueven las claro. cosas para alejarse de vos. No es que vos seas, esto también es algo muy interesante. El pensamiento del ser humano, al Sí, principio, pensábamos que éramos el centro de todo. sí, Y entonces, si uno sale y observa que, che, todo se aleja de mí, sí. esa conclusión nos podría haber hecho tener una visión muy diferente. Los astrónomos, por suerte, no pecaron del modelo geocéntrico, que Mm, cuando decían que la Tierra era el centro de todo, sino que se dieron cuenta de que en realidad todo se aleja de todo. Y no es que nosotros tengamos un lugar privilegiado y acá es que se están alejando de nosotros. sí, Y sí. esto es algo que realmente es muy curioso, muy curioso. Y ahora ustedes me pueden decir, ¿y cómo me doy cuenta que algo se aleja de mí? Si yo miro por un telescopio se ve como una estrellita, se ve una galaxita. Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante.
A ver. Miremos este video. Voy a poner el sonido. A ver si me lo conoce. A ver si me lo reconoce el sonido. No. ¿Escuchan sonido ustedes? No. No. Bueno. Este video es muy interesante. Es la evolución del universo. Miren, abajo acá está la línea temporal. Después ustedes este video lo van a ver bien en buena resolución. Hace 13.700 millones de años empezaron a formarse los primeros átomos de hidrógeno y un porcentaje de helio. Pero todos los de hidrógeno tienen 13.700 millones de años. No hay otra forma de crear hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple del universo. Un átomo que lleva un protón y un electrón. ¿Bien? Bueno. A ver, se me acabó el videito. Ah. Bueno. A ver. Vamos a ver. Me va Lo a poder tengo. dejar hecha la comidita para ella. Que sea un pedacito de carne picada. Algo. ¿No lleva Amanda, algo tenés más? prendido el audio. Ay, Te cuento. perdón. No, no hay problema. No hay problema. Bien, a ver. Quiero compartir. Vamos a dejar de compartir esto. Le voy a poner el video desde aquí. Lo vemos. Para, Me quedan re facheros estos lentes. por supuesto. Facherito, facherito. A ver. ¿Querés? Nada. No, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Acá. Perfecto. Bien, ahora sí. Vamos a compartir acá. Bien, ahora sí. Y más calidad tenemos. En esta cronología del universo está lindo, me gusta el video porque es bien sencillo. Es del BBVA, del banco, de una serie de videos que tienen muy interesantes. Entonces, hace 13.700 millones de años empezó lo que conocemos actualmente como universo. ¿Bien? Fíjense estos datos, muy interesantes. Fíjense a los 0,0000000000000000000, todo eso cero, 43 ceros, un segundo después del Big Bang, la temperatura es de 1.000 millones de trillones de grados centígrados. Era hiper caliente. Nunca jamás nada en el universo tuvo esa temperatura. Como 77.000 millones de soles juntos, más o menos. Mucho más. Como toda la masa del universo junta contenida. No es como un par de soles. No, no. Es todo el universo contenido en energía. Y miren lo que medía el universo a estos segundos. 0,000000035 ceros, un metro. O sea, era millones de millones de millones más chiquito que un milímetro.
Bueno, acá uno puede decir, mucha imaginación tenían los físicos y los astrónomos para imaginarse el universo en este instante. Pero cuando uno trata de explicar lo que se ve actualmente, la lógica matemática y física que explica esto da lugar luego a lo que vemos actualmente. ¿Bien? Eso muchas veces es lo que se hace en astronomía. Tratar de explicar lo que se ve actualmente, cómo se logró para que se vea así. Bueno, entonces hay toda una teoría física matemática que trata de explicar, bueno, si ves esto así, es porque probablemente sucedió esto así de esta forma. Bien, esto es obviamente que es imposible verlo en vivo, esto Sí, no se sí. puede ver nunca. No. Bueno, luego sigue expandiéndose el universo. Acuérdense que acá el universo se empieza a expandir. Fíjense lo que pasa acá. Inflación, ¿no? Era la partecita esa media blanca del dibujo que nos había mostrado. Exactamente. Miren esto, chicos. ¿Se acuerdan? Miren acá. Cuando estábamos acá, al segundo 10 menos 45, ¿se acuerdan? Medía una millonésima parte del milímetro, ¿no? Algo re chiquitito. Bueno, ahora en 10 a la menos 36 segundos, antes estábamos en menos 45, ahora estamos en menos 36, o sea, sacamos varios segundos, o sea, seguimos estando en nanosegundos, pero nos vamos acercando para el primer segundo. Ahí, fíjense, el tamaño del universo aumentó todo esto. Tenemos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26. Un 1 con 26 ceros, miren ese número, nunca habíamos visto números tan grandes, ¿no? Se aumentó tanto en menos de un segundo hasta alcanzar el tamaño de una naranja. Antes de llegar al primer segundo, al estar todo comprimido, expandió al tamaño de una naranja. Uno podría decir, bueno, pero el tamaño de una naranja es re chiquito. Sí, pero recuerden el tamaño original de cuando empieza el Big Bang. Bien. Seguimos. Eso a esta etapa justamente se le llama inflación. ¿Bien? ¿Se entiende? Por ahora. ¿Y acá qué pasa? Las primeras partículas elementales están aún mezclados en una oscura sopa de quarks a millones y millones de grados. Y yo cuando les dije, es como una sopa. Y algo interesante es que en este instante todavía no se habían formado los primeros átomos de hidrógeno, sino que estaban las subpartículas que luego darían lugar a los átomos de hidrógeno. ¿Por qué no podían formarse los hidrógenos en este instante? Por la temperatura de millones y millones de grados. Claro. Estaba todavía tan caliente el universo originalmente que era imposible que éste lograra mantener en equilibrio a los átomos, que son estructuras un poco más complejas. Bien, seguía ahí la inflación. Recién estábamos, ¿no? En los principios. Ahí, del menos 35 al 10 menos 32. O sea, seguimos teniendo fracciones de segundo ínfimas y ahí surge el llamado bosón de Higgs, que a su vez le da masa a todas las partículas. El bosón de Higgs es una subpartícula que se creía hasta hace unos pocos años atrás, que debería existir y que gracias a cómo interactúa esta subpartícula con el entorno, es lo que nosotros denominamos masa, a la propiedad que le llamamos masa, ¿no?
esta teoría, este bosón de Higgs, se había teorizado y gracias a un acelerador de partículas que se llama CERN, que está en Francia, entre Francia y Suiza, se logró detectar hace un par de años atrás el bosón de Higgs. Pero fíjense cómo la teoría ya lo preveía a su existencia hace muchísimos años atrás, el hecho que no estaba inventada la tecnología para confirmar su existencia. Actualmente se sabe que existe. Bosón de Higgs. Esta es una subpartícula, ¿no? Que esta junto con otras partículas, subpartículas forman a los átomos. Es muy lindo si quieren después buscar información sobre el bosón de Higgs. Es muy lindo. Anoté. Fíjense que acá también aparecen los electrones, los neutrinos, los quarks. Porque si vos no tenés electrones, no tenés neutrinos, y no podés tener un átomo. Fíjense que ahí, cuando aparecen a las 10 menos 12 segundos, o sea, ya acá estábamos cada vez más cerca del primer segundo del Big Bang, después del Big Bang. Pero todavía no se cumplió ni un minuto, ni un segundo. Y acá el universo se empieza a enfriar y da lugar a que los quarks comienzan a juntarse para formar protones y neutrones. Hay 4 tipos de quarks, eso también es muy interesante cuando es física, es química básica, digamos. En el cole seguramente pocas veces lo habrán visto, pero... Nunca escuché eso de quarks. Capaz que por la edad nuestra, Amanda, no estaban ni en la teoría. No, ¿viste? No, pero sí existía, ya estaba la teoría esta vez. El hecho que en los coles, para una cuestión de simplificar los contenidos, nunca nos enseñan estas cosas. Bueno, y ahí fíjense, ahí aparecen los segundos, al fin, entre 3 y 20 segundos después del Big Bang, el universo cada vez más frío, en continua expansión, permite la formación de los primeros elementos más ligeros, como el hidrógeno y el helio. El helio. Fíjense algo usted interesante. Cuando nos ponemos helio en la boca, en los pulmones, para hacer la voz chillona, parte de ese helio es muy probable que sea el helio original después del Big Bang. Suena re loco, ¿no? Sí, mal. Imagínense todo lo que tuvo que pasar ese helio, esos átomos de helio, hasta que llegaron a nuestros pulmones y pasaron por la garganta para hacer voz finita. Sí. ¿No? Es como una malversación, un mal uso del esfuerzo del helio. ¿Viste? Bueno. Y después de 380.000 años, el universo se hace transparente a la luz. El destello de aquel momento sigue llegando a la Tierra hoy en día en forma de microondas. La radiación más antigua del Big Bang, acá cuando vean bebé, es Big Bang, que será observada por el ser humano. Fíjense ustedes, recién ahí empieza a llegar la radiación. 380.000 años después de creado. Y ahí empieza el universo. Termina la edad oscura. Ajá. Y surgen las primeras estrellas. Ay, este video es maravilloso. ¿Sí? Y 700 millones de años después, vieron que yo les dije, con suficiente tiempo, vamos a lograr tener, o sea, fíjense, 300 millones de años tuvo el universo sin existir galaxias. Porque no había tiempo para que las estrellas Se juntaron, sí. Y 3.000 millones de años después
la formación de estrellas alcanza su máximo. Hasta que sucede actualmente. 5.800 millones de años después del Big Bang, se forma nuestro sistema solar con nuestra tierrita. El universo actualmente sigue formando nuevas estrellas y expandiéndose 70 kilómetros por segundo. Por segundo. ¿Tienen ahí una calculadora a mano? Ya. Pongan 70 kilómetros Espera, por ¿cuántos Pará. segundos hay en una hora? 70 kilómetros. Sí. Por la cantidad de kilómetros que hay en una hora, por la cantidad de segundos que hay en una hora. ¿Cuánto A hay? ver, hágame la cuenta. ¿Cuántos segundos hay en un 60. minuto? 60. 60. ¿Y cuántos minutos hay en una hora? Sería 60 por 60, ¿no? Exacto. 6 por 6. 36. 36. 360. Bueno, 3600. exactamente. Eso. Ahora entonces multipliquen 3.600 segundos por Sí. 70 kilómetros. Hasta que tomemos 25.200. Eso. 252. A mí me dio ¿cuánto? 25.200. No. 252.000. Bueno. 3.600. Bueno, redondi. Capaz que hice al revés 3.600 la cuenta. 3.600 por 70. Sí. 3.600. Por 70, 252.000. A ver, espera. Bueno, No, me sigue dando chicos, igual. ¿cómo? ¿Cuánto? 25.000. Es más, 70 por... A ver. 70 por 3.600. Para. ¿Dónde está? 2.000, es 252.000. No sé, Emma, qué estás tocando. Bueno, La calculadora está mal. habría que ver si está seteada como corresponde. Hay varios tipos de calculadoras. Bueno, Ah, no, porque eh, esta es una. No, esta es otra, una especial. bueno, sí, puede ser por eso. Bueno, entonces, chicos, piensen esto. 250.000 kilómetros por hora se está expandiendo. O sea, hay 250.000 kilómetros nuevos de espacio por hora. ¿Cuánta es la distancia de la Luna a nosotros? 380.000 kilómetros. Sí. O sea, casi, un poquito menos, pero casi la separación entre la Luna y la Tierra se está creando en el universo constantemente por hora. Por hora. Por hora. Ujú. Es espacio nuevo. Por Sí, eso es la sí. expansión. Es espacio nuevo que se está creando. Así que cuando uno diga, ay, me siento sofocado, me falta espacio, es relativo eso. Eso es relativo. Es relativo. Acuérdense de la expansión del universo. Sí. Igual que Yo a necesito veces, tiempo. sí, yo a veces digo, en mi panza a veces tengo la expansión del universo, con las remeras como estoy sufriendo la inflación. Sí. La teoría de la inflación cósmica, la más aceptada actualmente, fíjate, Emma, como dice, la más aceptada actualmente. Eso es lo bueno de la ciencia. Si el día de mañana vos, cuando seas astrónoma, descubrís que hay un dato mejor o que hay una teoría más precisa, seguramente la tuya va a ser aceptada. Así que, métele para adelante. Vamos, Emma. Vamos. Bien. Dice que el universo que observamos en realidad solo es una región del universo. Bien. ¿Por qué es una región del universo? Porque no vamos a ver todos los rincones. Bien. Y también acá ya podemos hablar de universos paralelos y eso, que es una teoría para después, lo que es lo que se denomina multiverso. ¿Bien? Eso es para
otra clase. Bien. Y luego, acuérdense que pueden mover la ventanita si les tapo algo. Cuando damos tiempo suficiente, el universo creó muchísimas cosas. ¿Bien? Las estrellas dieron lugar a las galaxias. Las galaxias podemos encontrarlas, esto es un resumen, ¿no? Esto es algo importante, es un resumen de las cosas que podemos encontrar en el universo. Van a encontrar que después si van a un libro, si van a otro informe, van a encontrar muchísimas más cosas. Tenemos 3 tipos de galaxias formadas por estrellas. Las estrellas a su vez pueden llegar a tener planetas, hay nebulosas, hay de todo. Tenemos 3 tipos, las galaxias elípticas, que son como estiraditas, las galaxias espirales, porque parecen que tuvieran una espiral, y las galaxias irregulares. La clásica irregular que nosotros podemos ver son las nubes de Magallanes, la que se ven a simple vista acá desde el hemisferio sur. Bueno, cada una de estas galaxias van a tener, como se pueden ver acá en la foto, por ejemplo, esas regiones como rosadas, así, son zonas de nebulosas, que son nebulosas que pueden llegar a tener gas y polvo, y luego ese gas puede dar lugar a estrellas, y ese polvo puede dar lugar a planetas rocosos, y parte de ese gas también puede dar lugar a planetas gaseosos, ¿bien? Luego, muchas galaxias agrupadas pueden dar lugar a lo que se denominan cúmulos galácticos, ¿bien? Cuando hay muchas galaxias cercanas. Por ejemplo, nosotros estamos en el supercúmulo de Virgo, así se llama la región nuestra, a donde está la Vía Láctea. Con Andrómeda y con muchas otras galaxias, estamos en el supercúmulo de Virgo. Después tenemos cuásar, que son los cuásar, son núcleos activos de galaxias muy distantes. Esto, por ejemplo, todavía hay muchas dudas sobre qué son los cuásar, cómo es que lo podemos detectar, cómo lo podemos... Eso es muy interesante leer sobre los cuásar. Bueno, luego, otro tipo de elementos que tenemos más sencillos, que son los componentes de la galaxia, tenemos cúmulos abiertos estelares o cúmulos globulares. Los cúmulos estelares, tanto abiertos como globulares, son agrupaciones de estrellas que, si son muchas y tienen forma de globo, se le denomina cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son lugares donde hay muchísima cantidad de estrellas. Uno de los cúmulos globulares más lindos que se puede ver desde el hemisferio sur, desde Argentina, incluso con pequeños telescopios, se puede ver, es el cúmulo globular Omega Centauri, que está cerquita de la Cruz del Sur. Y en esta época se puede ver hermoso. Y después tenemos cúmulos abiertos, que son agrupaciones de estrellas que se formaron dentro de una misma nebulosa, y entonces todas quedaron más o menos cercanas y con edades similares. Acá esta foto tiene el clásico, uno de los más clásicos de los cúmulos abiertos. Se le denomina abierto justamente porque están todas las estrellas están como un poquito dispersas, ¿no? Estas forman parte de una galaxia, ¿no? En una galaxia como la Vía Láctea hay muchos cúmulos abiertos, hay muchos cúmulos globulares, ¿bien? El cúmulo abierto este que se ve acá es uno de los clásicos que se llama el joyero. Este está pegado a la Cruz del Sur. ¿Bien? Luego tenemos estrellas individuales, o también tenemos estrellas dobles o triples. Estos son sistemas estelares donde tenemos varias estrellas que se orbitan entre sí. Eso se ha descubierto mucho. De hecho, la gran mayoría de las estrellas que conocemos son estrellas dobles. El hecho que obviamente a simple vista o con un telescopio pequeño la vemos como si fueran una sola estrella, pero en general hay muchas estrellas que vemos que en realidad son dos estrellas orbitándose entre sí. La mitad de las estrellas casi que vemos en el cielo son dobles. Después, entre estrella y estrella, vamos a tener polvo, que justamente
remanentes de explosiones de algunas estrellas que desperdigaron polvo. ¿A qué se le llama polvo? Átomos más complejos, moléculas Claro. más complejas, que son opacos. Por eso se le dice polvo. ¿Bien? Después vamos a tener, por ejemplo, nebulosas protoplanetarias. Las nebulosas protoplanetarias, como dice el nombre, son lugares donde se van a formar sistemas solares nuevos. Esto, por ejemplo, van a tener una estrella de formación en el centro y un disco de acreción, que se le suele llamar así, que va a haber polvo y gas alrededor de esa estrella, que luego, con el tiempo suficiente, puede llegar a que ese gas y ese polvo formen planetas. ¿Bien? Es como un disco que tienen estrellas. Esto, por ejemplo, en nebulosas protoplanetarias se ha logrado fotografiar varias ya, con grandísimos telescopios. Por ejemplo, en una nebulosa que es muy conocida, que está cerca de las Tres Marías, que se llama Nebulosa de Orión, se han encontrado muchísimos sistemas de protoplanetarios. Hasta luego, Emma. Seguimos entonces Chao, con Amanda. chao Amanda, chao Darío. Dale. Bueno, luego, otros elementos que vamos a tener en las galaxias son los agujeros negros, las novas, las supernovas, estrellas de neutrones, pulsar, todos estos elementos más complejos, que algunos de ellos son las muertes de estrellas supermasivas. Después también vamos a contar con nebulosas. La Sí. nebulosa de reflexión, de emisión y de absorción. La diferencia es que, por ejemplo, la nebulosa de absorción absorbe la luz proveniente de otras estrellas y quedan de color opaco. La nebulosa de emisión tiene la particularidad que emiten luz. Acá, por ejemplo, en esta nebulosa de absorción, es la nebulosa de absorción cabeza de caballo, porque tiene Ah, forma de sí, cabeza de caballo. sí. Después acá tenemos la nebulosa de emisión, que acá no identifico cuál será, Esa, puede ser, esa es la que fotografió el James, la no, de forma, no, ¿no? no, no, ninguna de estas es Ah, del web, ah, no, del web, no. Eh, la de emisión son las que emiten luz, o sea, esto es interesante. Hay ciertos gases que cuando reciben la radiación de estrellas, hay gases que se empiezan a excitar, se empiezan a mover las moléculas y llegado a una determinada energía, empiezan a irradiar luz visible. mm, Bien, eso es interesante. Y después la nebulosa de reflexión es que son nebulosas que piensan mucho, ¿no? Porque hacen reflexión. Bueno, malísimo el chiste. A esta hora de la malísimo, noche. malísimo. Bueno, además de pensar mucho, estas nebulosas, que acá la clásica esta es las Pléyades, o las 7 cabritas se le llama a esta. Sí, Esta tiene la particularidad que no emite luz, sino que refleja la luz que recibe de estrellas. Como sería un planeta que refleja la luz de la estrella principal. Bueno, sí, en este caso, las nebulosas estas reflejan la luz, no emiten ellas, sino que sirven como un poquito de espejo, ¿no? claro. Y por último, y otra cuestión, dentro de estas 3 primeras nebulosas es donde se forman estrellas y planetas. Son regiones bastante amplias en la galaxia, Mm, donde pueden entrar muchos sistemas solares ahí adentro, claro. con el tiempo suficiente. Y por último, la nebulosa planetaria, y acá una distinción importante, las nebulosas planetarias son regiones chicas y es donde queda de remanente luego de una explosión, por ejemplo, de una estrella supernova. Es gas de una sola estrella. Mm, Entonces, es una región chiquitita. No es lo sí, mismo que sí. explote una estrella, va a dejar un espacio lleno de gas, pero luego las nebulosas de emisión, de absorción o de reflexión son regiones enormes, que dentro de una región enorme pueden haber muchos sistemas solares, muchas estrellas. ¿Ven? Esta es la diferencia. Por más que están como en el mismo grado, en realidad, esto es el fin de una estrella. Esta es la nebulosa del anillo. Es muy famosa, muy linda. Sí. Hay,
hay nebulosas nebulosas planetarias muy lindas. Y justamente se le dice nebulosa planetaria porque es de un sistema solar el tamaño, digamos, o sea, explota y si es lo suficientemente violenta, por ejemplo, a los planetas que lo orbitaban a esa estrella, pueden haberse quedado sin atmósfera o incluso hasta tener algún desequilibrio en su órbita alrededor de su estrella. Bueno, y después otro componente que vamos a ver van a ser los planetas rocosos, planetas gaseosos, los planetas enanos, asteroides, meteoros, polvo, nubes de cometas, bueno, y satélites y anillos. ¿Bien? Estos son complementos planetarios. Esto lo van a encontrar alrededor de los planetas. Bien, acá fuimos de lo más grande a lo más chiquito. ¿Bien? Y algo que me interesa acá que veamos, dentro de las cosas más importantes que tenemos en el sistema solar, es justamente el ciclo de la vida en el universo en general, es el ciclo de la vida de las estrellas, ya que en las estrellas sucede la formación de todos los elementos químicos que conocemos. Ahí es donde ocurre toda la magia. Bueno, dentro de las nebulosas donde se forman las estrellas, dependiendo de la masa disponible de gas que tengan alrededor, va a formar distintos tipos de estrellas. Estrellas de tamaño tipo Sol o estrellas más pequeñas que tienen algunas, por ejemplo, no sé, la mitad de la masa del Sol, un cuarto de la masa solar, ¿bien? Y después vamos a tener estrellas masivas que van a ser 2, 3, 10 veces más grandes que el Sol, dependiendo de qué tamaño y qué disponibilidad tenga de material en la zona. Algo importante es que tanto como para abajo como irse para arriba da lugar a ciertos límites. Por ejemplo, para hacer una estrella, un objeto denominarse estrella, debe de poder producir luz propia. ¿Qué significa? Tiene que tener una cierta cantidad de masa que va a lograr apretar tanto el núcleo de esa estrella para dar lugar a la fusión nuclear. ¿Qué significa? Que dos átomos de hidrógeno van a dar lugar a un átomo más complejo, por ejemplo, el helio. En ese cambio de dos hidrógenos a un helio, se libera un poco de energía y esa energía es la energía electromagnética que vamos a ver en luz, en calor, ¿bien? Por lo tanto, si no llega el objeto a tener una cierta cantidad de masa, va a quedar como que, como un planeta. Y esto es muy curioso. Tranquilamente se puede formar un planeta tipo Júpiter que no tuvo la masa suficiente para ser una estrella y quedó como una enanita roja. Y quedó como algo menos que una enana roja. Ahora, si llega a tener una fusión nuclear, ya queda como una enana roja, aunque sea pequeña de tamaño. Luego vamos a tener lo que es el Sol, estrellas tipo Sol, que la estrella tipo Sol es muy interesante. Cuando explote, el Sol va a convertirse en realidad primero en una supergigante rosa. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener Sol por mucho tiempo después, pero en el caso de nuestra estrella, se piensa que, por ejemplo, podría llegar a tocar con la atmósfera externa del Sol, se va a hinchar tanto el Sol, que puede llegar a tocar hasta Venus, incluso dependiendo qué teoría, hasta la Tierra se puede llegar a meterse adentro del Sol. Así crecen las estrellas supernovas, las gigantes rojas, perdón. Y luego, esa expansión que va a sufrir una estrella tipo Sol, va a hacer que las capas más externas de esta estrella se desprenden y quedan como las nebulosas planetarias, como vimos recién la nebulosa de la anilla.
Y por último, en el corazón de estas nebulosas planetarias suelen quedar lo que se denomina enana blanca, que es un remanente de lo que supo ser una estrella. Ah, Bien, mira, enana blanca. enana blanca. La enana blanca se pueden formar tanto de estrellas tipo Sol o como de estrellas enanas rojas, que la enana roja pasa a enana azul y después enana blanca. Eso depende mucho, los astrónomos lo van a medir dependiendo, por ejemplo, qué átomos cuenta esa estrella. Entonces vos dependiendo si tiene átomos de tal componente o tal otro, pueden también estimar cuál es la capacidad que tiene esa estrella de producir elementos más complejos. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí podés inferir, che, es una estrella enorme, es una estrella chica, es una estrella mediana. Bueno, hay muchos datos. Y después también hay otras técnicas de medir los tamaños de las estrellas, es a través del método indirecto, pero con ciertos brillos que tienen algunas estrellas, se puede determinar el tamaño que tiene que tener la estrella. Bien, sigo. Y por último, el que más llama la atención y el que más gusta siempre, que es cómo se llega a un agujero negro. Bueno, para Claro. formar un agujero negro, sí o sí tenemos que tener una estrella masiva, de varias veces la masa del Sol. Luego, esa estrella masiva va a pasar a ser una supergigante roja. Por ejemplo, Betelgeuse, Antares, Arturo, esas son supergigantes rojas. Son estrellas que podemos ver a simple vista, que son supergigantes Sí. rojas. Luego, ¿qué va a pasar con esto? Esa supergigante roja va a explotar como una supernova, que supernova es interesante. Supernova significa en latín supernueva. Y al contrario, Sí. una estrella que sea supernova es porque, chau, se murió. Se No es murió. nueva, sería super jovata, debería ser el término. Pero se le denomina supernueva porque las estrellas estas se descubren en la mayoría cuando está explotando como una estrella nueva. Cuando aparece brillante en el cielo y dicen, ah, una estrella nueva. Entonces es una super nueva. Porque parece que apareció una estrella nueva en el cielo. Y en realidad es el último momento de esa estrella. Último, sí, suspiro. Suspiro. Y ahí es cuando vamos a tener la posibilidad de que se quede como un pulsar, que por ejemplo los pulsar, algunos son estrellas de neutrones, se barre todos los demás elementos químicos, todos los demás componentes de los átomos y quedan solamente los neutrones. Para que tengan una idea, estos neutrones, si vos, está interesante, las referencias que se suele hacer. Una estrella de neutrones, si vos fueras a levantar una cuchara de ese material, pesaría como varios elefantes, una simple cucharita. ¿Por qué? Porque todo lo que se despojó de los electrones y de los protones, quedó tan denso el material que es tan pesado que en una simple cucharita entraría varios kilos de elefante. Y el otro ítem, obviamente, si es superior a la masa por varias veces la del Sol, vamos a lograr tener un agujero negro. Bien, los agujeros negros son zonas donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz propia puede escapar. Y agujeros negros ya tenemos actualmente, al 2022, la confirmación a través de imágenes, a través de un montón de métodos, incluso hasta imágenes directas. Y eso es interesante para tenerlo en cuenta. Los agujeros negros eran algo teórico hasta que empezaron a descubrir algunas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, la gravedad de los agujeros negros en algunos puntos es tan intenso que logra hacer que algunas estrellas que giran cerca o en el vecindario de esos agujeros negros se aceleren hasta varios millones de kilómetros por hora en su traslación. Y eso es algo muy curioso. Y sobre todo, cuando se han observado estrellas orbitando
agujeros negros, lo que se ve realmente cuando los astrónomos han tomado fotografías, lo que se ve son estrellas orbitando algo que parece que no existiera nada, porque justamente es un agujero negro. ¿Bien? Perfecto. Y acá hay otro gráfico un poquito más ilustrado que vamos a tener. ¿Bien? De las protoestrellas, acá tenemos como una clasificación un poquito más, más intensa, más detalles. Tenemos justamente nebulosas, tenemos protoestrellas. Esto, acuérdense, todo es parte de una nebulosa, que puede ser nebulosa de reflexión, nebulosa de absorción o nebulosa de emisión. Tenemos las protoestrellas que, dependiendo de la cantidad de masa que hayan juntado, van a formar alguna de estas, ¿no? Enana marrón, enana roja, estrella tipo Sol, supergigante azul, bueno, todas estas. Algo interesante, fíjate vos, acá está la escala también del tiempo. Sí. Las estrellas, mientras más chiquitas son, más estables van a ser, más vida van a tener. Eso también. Gastan el combustible con menos fuerza, con menos energía. Por lo tanto, la vida que no, hasta que sin sufrir ningún cambio, las estrellas más chicas van a ser muy estables en el tiempo. ¿Bien? Luego, mientras más grande sea la estrella, va a tener, fíjate acá la línea de tiempo, al toque se acaba y explota como una supernova. Porque son estrellas mucho más inestables y es Claro. probable que termine explotando antes de tiempo. ¿Bien? Y fíjense que acá, cuando hablamos de supergigantes, el remanente que va a quedar de polvo y gas puede dar lugar luego a nuevas estrellas. Porque suponete que acá explotó una estrella que es varias veces o de varias decenas de veces más grande que el Sol, tiene la masa todavía suficiente para formar nuevas estrellas, más chicas. Eso también. Por eso le dicen acá super burbuja, guardería estelar. Guardería. Perfectamente. Bueno, acá después tenemos otros detalles tipo supernova tipo 1A, tipo 2. Esto también es muy interesante. Si después quieren seguir leyendo, busquen la supernova tipo 1A, que son estrellas que tienen la particularidad que tienen brillos muy estándares y por lo tanto nos pueden servir como indicadores de algunos brillos, de algunas cosas, y sabiendo ciertos brillos podemos calcular distancias. Muy, muy interesante acá, supernovas tipo 1A o tipo 2. ¿Bien? Y así es como vamos a tener las estrellas, los agujeros negros y todo lo que conocemos en el universo. Todo se forma aquí. ¿Bien? Y déjame ver esto, que esto te va a sorprender un montón. Sin duda. Mira. Esto, ¿estás preparada? Sí. Más o menos. Estoy preparada. Bien. ¿Alguna vez escuchaste nombrar materia oscura, energía oscura? Materia oscura, sí. Sí, Sí. alguna vez lo escuché. Muy bien. Perfecto. Bueno. No hace mucho tiempo atrás, hará unos 2 o 3 años, empezaron a surgir noticias acerca de eso. Exactamente. Mira. Acá te voy a mostrar acá. Te voy a mostrar este gráfico. Bien. Mira. Ay,
Qué ansiedad. Ah, Mm. a ver. Sí, no se compartió. No, hasta ahora no. No. A ver. A ver. No se compartió. Bueno, ahí está. Mira esta información. La composición del universo, según el modelo cosmológico actual, el estándar, viste que yo te mostré que el universo estaba compuesto de galaxias, estrellas, planetas, nebulosas, que pin, que pan. Sí. Bueno, ¿sabes qué porcentaje? Eh, todo Lo lo estoy que te leyendo. acabo de mencionar, el 4% nomás de todo lo que es el universo que conocemos, Mm. bueno, todo lo que es el universo, solamente el 4% es lo que conocemos. Y esto es muy interesante. O sea, el 96% No lo está, pero no tenemos ni idea qué es lo que es ni qué está hecho. Acá nombramos materia oscura, que es el 25% total de la masa que tiene el universo, mientras que el 70% es la energía oscura. Y acá te voy a hacer una explicación muy interesante. Resulta que los astrónomos, cuando empezaron a medir la velocidad que giran las galaxias, viste como las espirales que giran, es como un carrusel. Bueno, el tema de cuál velocidad lleva una galaxia está muy estrechamente relacionado a la masa total que tiene la galaxia. O sea, si una galaxia gira, suponete, sobre su eje, todas las estrellas girando, ¿no? Como si fuera un carrusel. Sí. Si girara a una cierta velocidad, tendría que tener una X cantidad de masa, suponete, por decirte. Va a 5 kilómetros por hora, tiene que tener 10 kilos. Claro. ¿Bien? Se sabe, esto es una cuestión física, que mientras más masa tenga un objeto, más rápido va a girar Más sobre su rápido, sí. eje. Hay un ejemplo muy simple. ¿Alguna vez viste los patinadores? Eso es por la inercia que tiene. ¿Viste los patinadores artísticos? Cuando empiezan a girar rápido sobre su Sí, eje, acercan bien los brazos del pecho y se ponen a girar sí, con toda, y cuando quieren frenar, sí, estiran. Bueno, ¿eso qué sí, hicieron? Los brazos es masa de su cuerpo, lo acercan al centro y por lo tanto giran más rápido. Ahora, cuando quieren frenar, lo alejan y frenen. Eso es. sí. Bueno, Wow. en una galaxia, cuando gira, mientras mayor peso tengamos cerca, más rápido va a girar. Bien. Ahora resulta que a partir de los nuevos telescopios de ya hace varias décadas atrás, los astrónomos pueden estimar, contando cuántas estrellas hay, cuántas nebulosas hay en una galaxia, pueden estimar toda la materia que se le denomina materia bariónica. No sé si escuchas ese término, pero bueno, la materia bariónica es todos los elementos químicos que conocemos en la tabla periódica. ¿Bien? Midieron las galaxias, midieron varias y dijeron, bueno, esta galaxia, contando todas las estrellitas, estimando cuántos planetas tiene, estimando todo, pesa 10 kilos. Sí. Fueron a medir la velocidad de rotación y ¿qué pasó? Giraba como una galaxia que en vez de pesar 5 kilos, pesaba 15 kilos. Y decían, tenemos problemas acá, habremos calculado mal la cantidad de estrellas o de nebulosas. Che, bueno, a ver, miramos otra galaxia. Iban, medían otra galaxia, volvían a tener datos del peso por cortar todo lo que se ve, digamos, todo lo que es materia ordinaria, materia común, medían después la velocidad de giro y otra vez
galaxias que giran más rápido que lo que deberían de girar por su propia composición, o la composición que podemos distinguir. Vaya tema, se mide la Vía Láctea, también da que la Vía Láctea tiene materia oscura. O sea, ¿por qué se le llama materia oscura? Porque es materia, porque interactúa como la materia, como si fuera, interactúa gravitacionalmente, pero ¿sabes qué? No se tiene idea de qué está hecho. No se tiene idea qué lo compone, si es un átomo, si es algo, no se sabe. Porque al no reflejar ningún tipo de luz tampoco se puede saber. Exactamente. No emite radiación. Claro. Y lo único que los astrónomos, la única forma que tienen de estudiar el universo es a través del espectro electromagnético. Que irradie en onda de radio, en infrarrojo, en rayos X, en como cualquier tipo espejo de otro. Claro, pero no lo hace. Claro, está ahí, interactúa, pero no se sabe de qué está. Pero fíjate vos este dato. O sea, es 5 veces más que toda la materia que conocemos. Sí. O sea, no es poco, es una banda. Sí. Y no tenemos idea de qué se trata. ¿Bien? Y luego, para terminarnos de preocupar completamente, vamos a ver lo que es el 70% de nuestro universo y que no se tiene idea de nada. Y se le denomina energía oscura porque no interactúa de la forma que lo hace la materia oscura. Que la materia oscura interactúa a nivel local, digamos, en una galaxia. Sino que la energía oscura actúa a gran escala del universo y es lo que está provocando que la aceleración del universo sea cada vez más rápida. Esto que yo te decía, si el universo crea espacios entre sí, cuando se forma el Big Bang, es una tasa constante de crecimiento. ¿Qué pasó? Claro. Esa era la teoría. Cuando empezaron a medir la velocidad de escape que tienen las galaxias más lejanas, se dieron cuenta que se escapan a mayor velocidad que la que teóricamente deberían de hacerlo. Pero muchísima más velocidad. Y ahí es que hicieron cálculos los astrónomos y los físicos para tratar de decir, bueno, si esta galaxia se está alejando para aquel lado a esa velocidad, es porque hay algo ahí hipermasivo que lo está chupando para ese lado. Bueno, el 70% del universo es energía oscura y no tenemos ni la más pálida idea de lo que se trata. Increíble. Y esto es una charla de un astrónomo, una vez tuve la oportunidad de presenciar, un cosmólogo que se dedica a investigar esto. Él decía una cosa muy interesante. Actualmente la astronomía es muy, pero muy precisa en saber lo que no se sabe. Sabemos qué porcentaje de cosas no tenemos ni idea. Y es algo interesante, viste que, por ejemplo, Emma, que ella dice que le gustaría ser astrónoma de grande. Bueno, todo este campo de información hay que investigarlo, hay que saberlo, y sin duda que está en una edad espectacular para que lo pueda hacer. En una edad espectacular para que cuando sea ella astrónoma pueda tratar de develar un poco de qué se trata esto. Porque aparte los estudios dicen, hasta el momento lo que se conoce es tal cosa, como diciendo, puede haber más. Exactamente. Y entonces, o lo más conocido es tal cosa. Sí. Y entonces, ¿de qué nos podemos disfrazar, no? ¿No? Bueno, y con lo último que me iba a despedir era que continuáramos con el Stellarium, porque es algo que creo que todos ustedes tienen que practicar y tienen que hacer,
Porque acá vimos toda la estructura a gran escala, vimos el sistema solar, vimos un poquito de cada uno de los objetos que podemos cruzarnos en el cielo. Y algo importante va a ser que en el Stellarium es tratar de reconocerlos en nuestro cielo, salir al patio de nuestras casas y tratar de empezar a distinguir si es una nebulosa, porque por ejemplo hay nebulosas como la nebulosa de Orión, que ahora en verano se ve espectacular. Vamos a poder distinguir estrellas de colores, vamos a tratar de distinguir distintas cosas que hemos aprendido a lo largo del curso, y por lo tanto creo que poner en práctica el Stellarium va a ayudar a disfrutar el cielo, para no solamente ver estrellas y puntitos blancos, sino también ver qué se puede ver nebulosas, reconocer la Vía Láctea. Por eso yo invito a todos que para continuar con su hobby como aficionados, puedan hacer estos pasos también como autodidacta. Parte de la formación que yo he tenido es de autodidacta. He hecho cursos, he asistido a congresos, he hablado con muchos aficionados para tener reuniones, conversaciones, que uno también va a ir conociendo más. Exactamente. Pero también es ideal continuar con nuestro hobby, con nuestra pasión, de manera de autodidacta. Este es un hobby que hay que aprovechar nuestros tiempos libres, ver un documental, salir al patio, el que pueda, si tiene un telescopio o un binocular, aprovechar y apuntar para arriba, disfrutar de lo que es la astronomía como un hobby. Y yo creo que así lo van a poder disfrutar bien. Leyendo los libros, he dejado apuntes, ¿no?, en la carpeta del Drive, he dejado muchas cosas que va a servir ideal para que ustedes sigan leyendo, sigan a su ritmo, vean documentales, hay foros de astronomía, hay páginas que comparten cosas muy lindas. Entonces, para el día a día, yo les sugiero justamente eso, poder aprovechar la gran cantidad de oferta que hay ahora de información, de cosas que tenemos disponible al hacer un clic, que eso también es muy bueno. Hay bibliotecas que también tienen materiales interesantes. Así que en este próximo camino que yo los voy a ir dejando con un poquito de autonomía, eso espero, quiero que ustedes sigan metiéndoles, tienen mi número de teléfono, tienen las redes sociales de Astrodivulgadores, para seguir en contacto, para seguir en pleno contacto y siempre mirando para arriba y disfrutando del cielo. Es propio de todo el taller, es infinito, entonces... Exactamente. Hay tanto y tantas Me herramientas. despido de esta grabación de la última clase, así que saludos a todos y hasta la próxima vez.